Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos al curso de Biología 3. Permítanme presentarme. Mi nombre es Carlos Aspiacio Rodríguez, soy doctor en Química y Farmacia y se me ha asignado a impartirles a ustedes la asignatura de Biología 3. Entiendo que es la biología del último año de bachillerato y espero que ustedes disfruten este curso. Trataré de hacerlo de la forma más amena posible y cualquier novedad, por favor, háganmela saber a través de los medios pertinentes. Tenemos como libro guía, tenemos el libro del Ministerio de Educación, que es el que vamos a seguir, ¿correcto? Sin embargo, esto no nos libera de que podamos recurrir a otras fuentes que lógicamente ustedes entenderán que están en el Internet. Internet se ha convertido en una fuente inagotable de conocimiento para los curiosos, para los que se quieren informar, y las ciencias no es la excepción. Bueno, entremos en materia. Como les decía, yo voy a ser su instructor de biología y vamos a recorrer el camino de la biología desde diferentes puntos de vista. Ustedes ya han visto lo que es parte de la fisiología humana, la morfología humana, la célula, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos a dirigir a lo que es el medio ambiente, que son sistemas de vida mucho más complejos donde interactúan muchas formas de vida, animales, vegetales, vidas microscópicas, formas de vida macroscópicas. Les recuerdo que las formas de vida microscópicas son aquellas que nosotros no podemos ver con nuestra vista y que necesitamos de un instrumento que se llama microscopio. Micro, pequeño. Y la vida macroscópica es la vida y todos los organismos que podemos ver con nuestros sentidos sin necesidad de ningún otro instrumento que no sea nuestra visión. Bueno, vamos al libro. El libro nos habla ahora, este es el libro del Ministerio de Educación, el libro nos habla ahora de que tenemos que tocar el punto de las diferentes formas de vida, los seres vivos y su medio ambiente, ¿correcto? Quiero explicarles primero que medio ambiente no solamente es lo que o no debemos de entender que el medio ambiente es la naturaleza solamente. Medio ambiente es todo aquello que nos rodea. En el trabajo decimos el medio ambiente de mi trabajo cuando estoy inmerso en mi trabajo. En la familia, el medio ambiente familiar. Quiero que esa palabra medio ambiente no la circunscriban solamente a la naturaleza. Medio ambiente o ambiente es todo lo que nos rodea en un determinado momento de la vida. Los astronautas cuando están en el espacio hablan de su medio ambiente espacial. Pero nosotros, por ser biología, vamos a tratar lo que es el medio ambiente de la naturaleza. ¿Correcto? Empezamos entonces con el concepto de lo que es bioma, porque vamos a estudiar los diferentes biomas en el mundo. Un bioma o dominio bioclimático es una zona de la Tierra donde predominan un clima y vegetación que favorecen a esas condiciones. Hablamos entonces de un bioma en el trópico, en la zona tropical. Hablamos también, ¿por qué? Porque ahí favorece el clima y la humedad, favorecen la conservación y la reproducción de vida típica tropical. Pero también hablamos de un bioma polar, donde las temperaturas son bajo cero, donde la humedad relativa es alrededor del 10-20%, y se favorecen en cambio otras formas de vida. Ese también es un bioma. Como ejemplo de vida polar tenemos los osos polares, los pingüinos, las ballenas, que se ven favorecidos por ese ambiente. Entonces, un bioma es un tipo de clima y vegetación que favorece el desarrollo de determinados seres vivos. ¿Correcto? Ahora, hay varios tipos de biomas. Y los tipos de bioma dependen de la zona donde están. Antes que nada, quiero recurrir a una diapositiva para que nos ubiquemos en el contorno de dónde están los biomas y cómo ubicar un bioma.
Porque yo puedo decir, bueno, un bioma es el desierto, pero ¿dónde está el desierto? Yo sé que es en el África, pero ¿en qué lugar de la Tierra? Es importante primero que nosotros tengamos una idea del mapa de la Tierra. Veamos esta primera diapositiva que está aquí. Esta es una diapositiva de la Tierra que ustedes pueden ver, ¿correcto? Y está dividida en 3 zonas. Bueno, vemos una Tierra circular, esférica, ¿correcto? Con un eje polar que va desde el polo norte al polo sur o viceversa, del polo sur al norte, ¿correcto? Y distinguimos 3 zonas. Una zona central, que es la franja amarilla, ¿correcto? Que es la zona del Ecuador, la zona ecuatorial. La palabra Ecuador se usa mucho en trigonometría para decir que es la línea que pasa por el centro de una circunferencia, o en este caso de una esfera. Tenemos la zona del Ecuador, correcto, y arriba de la zona del Ecuador tenemos el trópico de Cáncer, correcto, y abajo de la zona del Ecuador tenemos el trópico de Capricornio, correcto, y encima de ambos trópicos, del de Cáncer al norte, está el polo norte o el círculo polar ártico, correcto, y debajo del trópico de Capricornio, que está por debajo del Ecuador, va el círculo polar antártico. La palabra ártico se refiere al polo norte. La palabra Antártida, antártico, se refiere a lo que es el polo sur. Al mar Antártico o a la zona antártica suele ir periódicamente nuestra Armada del Ecuador en un buque para hacer estudios periódicos. Repito entonces, la franja central del globo terrestre es el Ecuador. Arriba de esa franja central está el trópico de Cáncer y abajo del círculo del Ecuador está el trópico de Capricornio. Y repetimos, círculo polar ártico arriba al norte o polo norte, correcto, y círculo polar antártico. Y tenemos los paralelos norte y tenemos los paralelos sur. De eso ya vamos a hablar. Volvemos a lo que es el libro entonces. Muy bien. Habíamos hablado de que los biomas entonces son climas y vegetaciones que favorecen el desarrollo de determinadas formas de vida. Tenemos entonces los siguientes biomas del mundo. Tenemos las selvas o selvas tropicales, tenemos las sabanas, tenemos los desiertos cálidos, los bosques mediterráneos, los bosques caducifolios, las estepas, la taiga y la tundra. Correcto. Hay muchas palabras aquí que pueden ser familiares para ustedes. La palabra selva, la palabra sábana, las palabras sabanas, los desiertos. Siempre que decimos desierto se nos viene a la mente el desierto del Sahara, que es el más grande del mundo, pero hay otros desiertos también. Bosques mediterráneos, porque se llaman bosques mediterráneos porque están dando circunferencia al mar Mediterráneo en Europa, ¿correcto? Bosques caducifolios, que ya veremos su concepto, las estepas, la taiga y la tundra. Muy bien. Cada uno de estos biomas, porque son biomas, tiene una posición en la Tierra que se relaciona con el concepto que favorecen una vegetación, que se ven favorecidos por una vegetación y clima, y dependiendo de la vegetación y clima, darán lugar a formas de vida. Así, por ejemplo, en los desiertos no tenemos pingüinos porque no se da, porque ese calor y esa humedad no favorecen a esas formas de vida. En los desiertos encontramos reptiles, pues del tipo de las culebras, encontramos escorpiones, etc. En cambio, por ejemplo, en los desiertos vamos a encontrar hasta camellos inclusive, correcto, pero en las selvas tropicales, que es de otro clima, es de otra posición en la Tierra, no vamos a encontrar camellos, vamos a encontrar leopardos, vamos a encontrar otros pájaros, vamos a encontrar cocodrilos. Muy bien. Cada bioma, sea selva, sabana, desierto, bosque mediterráneo, tiene una ubicación en la Tierra, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, si es que vemos en este mapa, veamos el área verde, veamos Sudamérica, que está a la izquierda del mapa, que está
con un color verde. El color verde es típico de las selvas tropicales que lo tenemos aquí. Fíjense usted. En cambio, si vemos el continente africano, que está en otra posición de la Tierra, vemos el desierto de Sahara, que está en la parte superior, donde estoy haciendo movimiento con el cursor, y tiene el color que corresponde a los desiertos cálidos, al famoso desierto del Sahara. Ahora, como refuerzo, tengo que decirles a ustedes también que para que nosotros podamos ubicar y darnos una idea de dónde está posicionado cada bioma, sea selva tropical, sea desierto, tundra, sabana, etcétera, tenemos que tener en concepto el mapa de la Tierra. Aquí yo les he puesto un mapa de la Tierra donde están las latitudes y las longitudes. Las latitudes son aquellas líneas horizontales. Por ejemplo, tenemos latitud 0, que pasa justamente por el ecuador de la Tierra, por el centro de la Tierra, ¿correcto? Tenemos latitud 40 grados norte, tenemos latitud 40 grados sur también en la parte por debajo del ecuador. Imaginémonos que el ecuador, la línea del ecuador es el centro, hacia arriba el norte o latitud norte, hacia abajo del ecuador sur o latitud sur. Y las líneas verticales que van de arriba hacia abajo es la longitud. Longitud, división vertical y latitud horizontal. Entonces, esto nos sirve para ubicarnos aproximadamente dónde está cada bioma. ¿Correcto? Entonces, latitud 0. Y yo he dibujado dos rayas por encima, una por encima del ecuador, otra por debajo del ecuador, y ya veremos el porqué. Correcto, dos rayitas rojas que nos van a servir para ubicarnos aproximadamente. Volvamos al libro entonces. Aquí hay una tarea que ustedes la pueden llenar donde dice marca la selva tropical. La selva tropical, está en Sudamérica, está en verde, entonces yo la marco con una X. En el África también hay una selva tropical que pertenece, me parece, al área del Congo, por allí, donde se filmaban las películas de Tarzán. El África no solamente tiene desierto, ya lo veremos después. Y en la región del Asia, en la zona de Filipinas, Laos, también hay selvas, por eso está con verde, ya veremos después. Correcto. Pasemos a estudiar primero el primer bioma grande, son las selvas tropicales. Dice aquí que las selvas tropicales, por eso viene la palabra trópico. Al decir una selva tropical, lo primero que se nos viene a la mente es nuestro oriente. Nuestro oriente ecuatoriano pertenece al bioma de las selvas tropicales. El África también tiene selvas tropicales, por eso les hacía recuerdo de Tarzán, por ejemplo, cuando estaba con Chita, con todos los animales que pertenecen a una selva tropical. Dice que las selvas tropicales se localizan en la franja comprendida a los 10 grados de latitud norte y sur. Volvemos al mapa entonces. A ver, repitamos primero. Dice, se localizan principalmente en la franja comprendida entre 10 grados latitud norte y sur. Ahora sí, volvemos al mapa. Yo he puesto esta línea roja que significa las superiores son los 10 grados latitud norte. Partimos de 0 aquí. Por favor, déjenme poner mejor el cursor. Tengo el cursor en la latitud 0, miren que la estoy recorriendo. Y la siguiente raya, que es la roja, son los 10 grados latitud norte. Y hacia abajo del ecuador tenemos los 10 grados de latitud sur. Es en esta franja entre las dos rayas rojas donde se pueden ubicar todo lo que es selva tropical. Este es el primer bioma de la selva tropical. Es importante. No podemos ubicar una selva tropical en el círculo polar ártico, acá arriba, porque no corresponde a esa región geográfica. Tampoco en América del Norte, en Estados Unidos, Canadá, México, no podemos ubicar una selva tropical. Es importante para mí que ustedes sepan ubicarse en el globo terráqueo. Entonces, en esta franja comprendida entre las dos rayas, pueden ubicarse todo lo que es un bioma de selva tropical. Fíjense que entre estas dos franjas está Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y la parte norte de Brasil.
en Sudamérica. En el África, si es que recordamos un poquito de geografía, por aquí están las áreas de Kenia, Tanzania, etcétera, que tienen selva tropical. Pasamos a la región del Asia y aquí estamos en el área de la región de las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas también tienen selva y eso lo podemos ver fácilmente en algunos programas. Entonces, toda esta franja corresponde al bioma de la selva tropical. Volvamos al libro entonces. Se presentan entre los 10 grados latitud norte y sur, a ambos lados de la línea ecuatorial. Las selvas tropicales más famosas se encuentran en América del Sur, correcto, el centro y oeste de África y el sudeste de África. Y también la región norte, un poquito de la región norte de Australia. Si nos ubicamos nuevamente en el mapa mundi, veremos dónde está Australia. Correcto, presentan un clima tropical húmedo. El mejor ejemplo, ya que estamos aquí en el Ecuador, vamos a hablar del oriente ecuatoriano. En el oriente ecuatoriano hace calor, llueve, sigue haciendo calor, es típico de una selva tropical. El clima tropical húmedo presenta temperaturas cálidas alrededor de los 27 grados centígrados. Eso es el promedio. No significa que todo el año hay 27 grados centígrados. La selva tropical, dadas sus temperaturas y humedades, presentan uno de los mayores ejemplares de vida tropical. En una selva tropical se dice que se pueden desarrollar miles de formas de vida, no así en el desierto, que es más exigente. Pero sigamos hablando de la selva tropical, correcto. Aquí dice que la temperatura promedio es de 27 grados centígrados y la humedad es elevada durante todo el año. Sabemos lo que es la temperatura, es más fácil. Hoy día, por ejemplo, según el teléfono, yo puedo ver aquí el pronóstico del tiempo. Permítanme verlo, por favor. Dice aquí, Guayaquil, parcialmente nublado, 27 grados centígrados al ambiente. Y tenemos una humedad, aquí habla de una humedad del 60%. ¿Pero qué es la humedad? La humedad es el vapor de agua que está en el ambiente. A veces la sensación de humedad, sumada a la temperatura, da calor, da una sensación de calor. La humedad entonces es el vapor de agua en el ambiente. Correcto, eso quiero que tengan claro. Ya tenemos claro el concepto de temperatura, el concepto de humedad es la cantidad de vapor de agua en el ambiente. Imagínense ustedes cuando se meten en un sauna, ahí la humedad es del 100% porque hay harto vapor de agua. En cambio, si vamos a la sierra, ahí no hay mucho vapor de agua, por eso la humedad en la sierra es baja. Para identificar todos estos biomas es importante saber entonces lo que es la temperatura, lo que es la humedad, que es el vapor de agua en el ambiente, que no lo vemos, pero sí lo sentimos, ¿correcto? Y hay aparatitos que se llaman higrómetros que miden la humedad, el porcentaje de humedad. 100% de humedad, hay harto vapor de agua en el ambiente. 10% de humedad es bajísimo, ahí no hay vapor de agua. Por ejemplo, en la sierra la humedad suele ser muy baja comparado con la costa. Por eso no sentimos tanto calor. Obviamente, la baja temperatura acompaña a esta sensación. También se habla, a más de la temperatura y a más del vapor de agua, se hablan de las precipitaciones. Correcto. Precipitación, ¿qué significa? Lluvia. Cuando dicen la precipitación anual, están hablando de lluvias anuales, de las lluvias del año. Así como la temperatura se la mide en grados centígrados, la humedad se la mide en porcentaje de humedad, las precipitaciones se miden en milímetros. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes que estamos en el mes de enero y pega un torrencial aguacero. El reporte del tiempo dice, bueno, ayer llovió en Guayaquil a una temperatura de 24 grados centígrados, la humedad relativa estuvo en el 90% y llovieron 10 milímetros. La precipitación de anoche o la lluvia de anoche tuvo un valor de 10 milímetros de altitud. ¿Qué significa medir una lluvia en milímetros? Imagínense ustedes que yo para medir la lluvia, supongamos que afuera de nuestras casas está lloviendo. Muy bien, yo pongo
afuera donde cae la lluvia, pongo un vaso, un recipiente de fondo plano, eso sí, no me importa la forma, puede ser redondo, cuadrado, pero de fondo plano. Y en el momento en que llueve, yo pongo el recipiente y dejo que caiga la lluvia en ese recipiente durante el tiempo que dura la lluvia. Digamos que llueve 1 hora. Perfecto, se acabó la lluvia, yo retiro mi recipiente y mido la cantidad de agua, la altura de la columna de agua. Perdón, mido la altura de la columna de agua. Desde el fondo hasta arriba mido 1 centímetro. Ah, llovió 1 centímetro. Pero como no se reporta en centímetros, sino en milímetros, y sabemos que 1 centímetro tiene 10 milímetros, decimos que la precipitación del día de ayer estuvo en el orden de los 10 milímetros. Claro, eso en un día. Pero los climatólogos hablan de precipitaciones anuales. Y cuando dicen que en la zona selvática las precipitaciones son abundantes y están entre los 2.000 y 3.000 milímetros, correcto, significa que durante ese año, si yo sumo todas las precipitaciones de ese año, un día llueve 10, un día llueve 20 milímetros, otro día llueve 40 milímetros, y yo sumo todo eso, voy a decir que en el año llovió 10, 20, 30, etcétera, etcétera, llovió 2.000 milímetros, o sea, cayeron 2 metros de agua, porque recuerde que 1 metro tiene 1.000 milímetros. 2.000 milímetros serían 2 metros. No es que llovió 2 metros ese día. Durante todo el año yo he sumado las precipitaciones y dan 2.000 milímetros. Entonces, dependiendo del valor de la precipitación anual, uno dice, bueno, o los climatólogos dicen, ha llovido bastante, ha llovido poco. En los desiertos las precipitaciones anuales están en el orden de mucho menores a los 50 milímetros. ¿Correcto? Quiero explicar eso entonces cuando hablan de que la precipitación anual es de 1.000, 2.000 milímetros. Espero les haya quedado claro, en realidad. Correcto. Como hay lluvia, hay humedad y hay temperatura en las selvas tropicales, se favorece la vida. Y todo tipo de vida, mosquitos, cocodrilos, lagartos, correcto, es una forma de vida. La temperatura media es ideal para el crecimiento de vida, correcto. Nos habla también de que la materia orgánica va a parar a los suelos. ¿Qué significa esto? Los árboles, por ejemplo, los árboles, se secan las hojas y caen al suelo. Esa hoja seca va a formar parte de un nuevo abono del suelo. El ciclo de la vida es circular. Lo que muere da lugar a más vida, se desarrolla, muere, da lugar a más vida. Es un efecto circular. Entonces, dice que la materia orgánica va a parar a los suelos, correcto, de restos de vegetales, se ve sometida a una rápida descomposición por la temperatura, correcto, y esto pasa a ser, es degradado por hongos, bacterias. Esa materia compleja orgánica se divide en moléculas más pequeñas que son absorbidas por el suelo y vuelven a servir de abono. Ustedes han visto la tierra sembrada. ¿Qué es la tierra sembrada? Tierra y hojas secas, que posteriormente van a ser abono. Eso respecto de la materia orgánica. La fauna. Cuando se habla de fauna significa animales. Correcto. Cuando hablan de fauna están hablando de la población animal. La fauna acuática, la fauna terrestre, la fauna aérea. Correcto. Peces, si es la terrestre pueden ser leones, etcétera. Y si es la aérea, estamos hablando de la fauna de los pájaros. Correcto. Bueno, la fauna es muy abundante y diversa. En las selvas encontramos toda forma de vida. Tanto la fauna como la flora. El término flora se refiere a vegetación. El mismo nombre lo dice. Quiero que vean aquí este gráfico que se llama climograma. La palabra climo viene de clima y grama de gráfico. Habíamos hablado de temperaturas y de la cantidad de precipitaciones. La temperatura se la mide en grados centígrados. Quiero que vean este cuadro. Veamos el eje de las X, que está aquí, que está formado por E, F, M, A, J, J, A, S, O, N, D. Esos son los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril. ¿Correcto?
En la vertical izquierda representamos los grados centígrados. Ven aquí la C de grados centígrados va de 0 a 40 grados, que es lo que suele, grados centígrados estamos hablando, porque hay otras escalas de temperatura. Pero en cambio acá, del lado derecho, representamos la cantidad de precipitación anual. 60 milímetros, 100 milímetros, 200 milímetros, 600 milímetros, 500 milímetros, etcétera, anuales. En este climograma, que vemos que es para el bioma de la selva tropical, nos habla de que hay una temperatura anual de 20 grados centígrados durante enero, febrero, marzo, abril, a llegar hasta diciembre. Esta línea amarilla representa la temperatura. Y la línea roja, correcto, es la precipitación anual. Esto nos dice, por ejemplo, que en el mes de enero ha llovido aproximadamente 250 milímetros. Vino febrero, llovió menos, correcto. Y desde febrero hasta mayo casi no ha llovido, por eso tenemos la línea recta. O durante el mes de mayo comenzaron las lluvias, estas lluvias se mantuvieron entre mayo y junio, en julio decayó, correcto, pero siguió lloviendo aproximadamente 200 milímetros si comparamos acá con los 200, correcto. Y en diciembre nuevamente aumentaron las lluvias y llovió aproximadamente 250 milímetros. Si yo sumo que en enero llovió 50, que en febrero llovió 200 y sigo sumando, voy a tener, esa suma puede darnos aproximadamente, por decir un número, 2.400 milímetros anuales de lluvia. Eso significa el climograma. ¿Ya? Siempre ustedes van a escuchar esos términos: temperatura, humedad y milímetros de precipitación. Otro bioma grande son las sabanas, correcto. Muchos hemos escuchado el término sabana. Pasemos también al PowerPoint un momento. Bueno, ya está claro entonces. Vamos a hablar, aquí yo he hecho algo pequeño de lo que es la selva tropical, con fotos de selva tropical. Dice, las principales o las selvas tropicales más famosas, que no significa que son las únicas, son la selva tropical de Brasil, de donde en un principio los portugueses sacaban el caucho, por decirles algo. La selva del Congo, el Congo belga, se habla mucho, eso está en el África. En Indonesia, está en Asia. Tenemos la selva de Perú, que está al sur del Ecuador. Principalmente hay una provincia que se llama Iquitos. Iquitos es el oriente peruano prácticamente, lo que es el equivalente a nosotros, el oriente ecuatoriano en las provincias como Pastaza, Napo. Colombia también tiene selva tropical, que es donde se esconden los narcos, por ejemplo, pero no vamos a hablar de eso porque es nuestro tema. Correcto. Hablamos también de la selva amazónica, que sabemos que está en el Brasil, la selva del Congo en el África, la selva de Borneo, que está en el sudeste, está en el sudeste asiático, así es. Son selvas famosas. Eso no significa que no hay otras selvas pequeñas en otros países. Hemos dicho que la parte norte de Australia también tiene selva, las Filipinas tienen algo de selva también. Aquí hay dos fotitos que corresponden a las selvas. Correcto. El siguiente bioma que vamos a estudiar es el bioma de las sabanas. Vamos a ver el concepto de lo que es una sabana. Se localizan en los territorios comprendidos entre las selvas tropicales y los desiertos cálidos. Se extienden por grandes áreas de África, América del Sur y otras áreas más reducidas, y también en Australia. Y volvemos aquí al climograma, y tenemos un gráfico bien diferente de lo que es la selva. La selva está arriba, miren que tiene un gráfico y curvas diferentes. Por ejemplo, en una sabana, si estamos hablando de lo que es precipitación anual, por ejemplo, correcto, precipitación anual, estamos hablando que durante los meses de enero, febrero, casi no ha llovido. Llega abril y las lluvias comienzan a aumentar. Y llueve, tenemos que en el mes de agosto llueve hasta 200 milímetros de agua.
que es la época máxima de lluvia. Y las temperaturas en la sabana están en el orden de los 30 grados centígrados, a veces suben hasta los 40, y conforme va la época del año, va bajando y se repite el ciclo. Correcto. En las sabanas el clima tropical es seco. Correcto. Por esa razón, en unos meses hay poca lluvia. Entonces, las precipitaciones anuales, si yo sumo, mire que en los primeros 4 meses del año la precipitación es casi cero, y recién llega a su máximo es en agosto, donde llueven 200 milímetros. Pero si yo sumo 0, 0, 0, 0, y luego sumo 20, en un mes 40, etcétera, hasta llegar a 200, no voy a tener, tal vez llegue a los 800 milímetros anuales. Las temperaturas varían entre 21 y 29 grados centígrados y las precipitaciones están comprendidas entre los 500 y 1600. O sea, 500 mínimo y 1600 milímetros anuales como máximo. Si yo tomo ese promedio, voy a estar en los 1000. Correcto, si yo sumo 1000 más 1600, 2100 dividido para 2, estamos hablando de 1050. Por eso les hablé yo de los 1000 milímetros como un término promedio. Producto de esta cantidad de lluvia y de estas temperaturas, correcto, y de estas humedades relativas, la vegetación es diferente, o la fauna es diferente, perdón, y la fauna es diferente, correcto. La vegetación está formada principalmente por praderas, plantas herbáceas, gramíneas, leguminosas, etcétera, etcétera. Además se encuentran arbustos, árboles dispersos que no superan los 10 metros, como las boabs y las acacias en el África. Aquí también existen acacias. Nosotros tenemos una especie de sabanas también en nuestra costa ecuatoriana, correcto. Ejemplos de las grandes sabanas, tenemos la gran sabana de Venezuela, la gran sabana sudanesa en el Sudán africano y la sabana arbustiva de Tasmania. Tasmania es una isla que se encuentra al este del África. Mucha gente ha escuchado del demonio de Tasmania, que es una caricatura. Pues el demonio de Tasmania viene de Tasmania, donde hay una gran sabana. Decíamos que casi hay, si ustedes ven la foto, ya no encontramos esa fauna como en el bioma de la selva. Ya la vegetación es menos abundante, es herbaria, los árboles están bien separados y llegan máximo hasta unos 10 metros. Como decía, vemos una fauna bien diferente. Por ejemplo, en la gran sabana de Venezuela, la fauna puede ser ganado y puede ser caballo. Correcto. Entre los animales que predominan están los herbívoros, cebras, jirafas, gacelas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego vamos al desierto, correcto. Ya la palabra desierto ya nos lleva al desierto del Sahara o a las grandes películas como La Momia, que se desarrolla en el desierto del Antiguo Egipto, por poner un ejemplo. Correcto. El siguiente bioma entonces pertenece a los desiertos cálidos. La palabra cálido viene de calor, por si acaso, ¿no? Se localizan alrededor de los trópicos de Cáncer y Capricornio. Volvamos al primer gráfico para ubicarnos dónde está el trópico de Cáncer, que está aquí arriba, y el trópico de Capricornio, que es también la otra franja celeste. Y si vemos en el mapa un poquito, en el trópico de Cáncer está el norte del África, y aquí se encuentran países como Libia, Egipto, donde está el famoso desierto del Sahara, en esta parte. Por eso el desierto del Sahara está en esta zona, si ustedes se dan cuenta. Correcto. Y si nos dirigimos al hemisferio sur, vemos aquí, aquí donde tengo el puntero, en el hemisferio sur, esta parte del mapa corresponde a Chile y ahí encontramos el famoso desierto de Atacama, que se dice que es el desierto más árido del mundo, más seco del mundo, donde llueve 1 a 2 veces al año, y estamos hablando de que las precipitaciones están en el orden de los 100 milímetros, 200 milímetros. Es un milagro que llueva allá, pero eso no significa que no hay vida. Recordemos que los biomas, dependiendo de su temperatura, de su ambiente, favorecen determinadas formas de vida. Volvemos al libro entonces. A ver, antes que nada, permítame por favor
Estábamos hablando de los desiertos. Bueno, no he hecho nada de los desiertos porque con este gráfico es suficiente que tenemos aquí con esta fotito. Tenemos los desiertos, desierto sinónimo de arena, ¿correcto? Les recuerdo también que el sur de los Estados Unidos tiene desiertos, en los estados de Texas, en los estados de Arizona. Por esa razón los ilegales cuando cruzan la frontera, cuando cruzan el Río Grande, que es el límite entre México y Estados Unidos, ya se encuentran con desiertos, donde las temperaturas en el día pueden llegar a los 50 grados centígrados, pero en la noche pueden bajar a 5 grados centígrados. Son sitios muy agrestes y suele morir la gente. Cuando yo estuve en Texas, vi un desierto que en el día era un calor insoportable, pero contradictoriamente llega la noche y hace un frío también insoportable. Hablamos de que en el desierto el clima es muy seco y se caracteriza por las temperaturas medias anuales que oscilan entre los 20 y 30 grados centígrados, pero en verano, que es la época caliente en el hemisferio norte y en el sur, superan los 50 grados centígrados. A ver, aquí en el Ecuador, en cambio, decimos verano a la época del frío. Ahora estamos, como hace frío, la gente dice, estamos verano. Pero no estamos verano en realidad. Verano en el resto del mundo significa calor. El verano en el hemisferio norte va desde los meses desde julio hasta septiembre, más o menos por ahí. Son las épocas de más calor. Quienes han ido a Norteamérica en esa época del año van a sufrir de grandes calores. Correcto. Superan los 50 grados centígrados. Los desiertos son tierras áridas y fuertemente erosionadas, donde hay vegetación escasa, que no significa que no existe. Hay vegetación, pero escasa. Los cactus, por ejemplo, son las típicas plantas que están en el desierto. Aquí tenemos una foto de un desierto, parte del desierto en África. Miren ustedes, al fondo está el desierto, lo que es arena, con el sol poniente. Ahora vamos a hablar de los bosques mediterráneos. ¿Por qué se llaman bosques mediterráneos? ¿Ustedes han escuchado del mar Mediterráneo? El que divide Europa al norte y el África al sur, del famoso mar Mediterráneo. Por eso se llaman bosques mediterráneos, porque son los que circundan o rodean al mar Mediterráneo. Parte en Europa, parte en el África, ¿correcto? Miren ahora el climograma. El climograma es bien diferente. Veamos el área de las temperaturas. Mire que hay temperaturas de 10 grados en enero, ¿correcto? Sube en agosto, que es la época del verano. Termina el verano y las temperaturas comienzan a bajar nuevamente en diciembre y se repite el ciclo. En cambio, los milímetros de lluvia, mire que comenzamos aproximadamente en unos 40 milímetros. Llueve, baja la lluvia en el verano, julio y agosto, comienza a subir en el otoño, que es septiembre, ¿no? Y baja nuevamente y se repite el ciclo. Los bosques mediterráneos están presentes en las tierras que rodean al mar Mediterráneo. También en las costas de California. En estos bosques mediterráneos, en California es donde se siembran las uvas, por ejemplo. Correcto. En la costa de Chile, pero bien al sur de Chile, y al sur de Australia y en el África. Es un clima templado. ¿Qué significa eso? Que es un clima bien agradable. Vimos que las temperaturas fluctúan entre 10 grados centígrados y aquí hay más o menos unos 25 grados centígrados, o sea, una temperatura fresca, algo parecido a lo que tenemos nosotros. Claro que hay extremos cuando dicen que las temperaturas medias anuales están entre los 10 y los 18 grados centígrados. Correcto, por eso yo les hablé de hasta 25, pero en un determinado momento. Pero el gran promedio está entre 10 y 18. Las precipitaciones o la lluvia llueve entre los 400 y los 1000 milímetros. Ejemplos de bosques mediterráneos, tenemos los bosques de las coníferas en la península ibérica, esto es en España, el bosque que se encuentra en el mar Egeo y Turquía occidental. El mar Egeo es aquel mar que está cerca de Grecia, para que nos ubiquemos en el mapa. Correcto. Perdón. A ver.
En Italia también, en el bosque esclerófico y semicaducifolio de Italia, correcto, está en Europa, en el bosque mediterráneo de Creta también. Creta es una zona que está cerca de Grecia aproximadamente. Esos son bosques mediterráneos. Aquí hay una foto de un bosque típico mediterráneo. Miren que no es selva, tampoco es desierto, tampoco es sabana. Es una geografía bien definida en este caso, ¿no? Vamos ahora a lo que es un bosque caducifolio. Se desarrollan en las zonas templadas del hemisferio norte. Ya hablamos de hemisferio norte, imagínense ustedes. Temperaturas medias inferiores a 20 grados, ya hace frío. Inviernos fríos con temperaturas medias superiores a los 3 grados. 3 grados ya es casi punto de congelación del agua. El frío invernal es uno de los principales factores que determinan el tipo de dominio bioclimático. Si vemos el climograma, por ejemplo, de este bosque caducifolio, dicen que las lluvias y la variación de la temperatura media en una zona del bosque caducifolio. Miren ustedes, aquí se muestra. Por ejemplo, vemos aquí los milímetros de lluvia, que es la línea roja, rosada, no sé, correcto. Las temperaturas van desde menos 10 grados centígrados, que es la línea, que es la franja amarilla. Y la línea celeste es para que ustedes distingan las temperaturas por encima de 0 grados centígrados y por debajo de 0 grados centígrados. Miren que en el mes de enero hay aproximadamente unos menos 3 grados centígrados, pero ya en agosto la temperatura sube como a 20 grados aproximadamente, si ustedes se dan cuenta. ¿Correcto? Ya es una vegetación muy diferente, vean esta foto, ¿correcto? La vegetación está representada por robles, castañas. Estos árboles tienen un ciclo vital muy marcado en las 4 estaciones. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, todos los árboles en esta zona, llega el invierno, que va desde diciembre hasta febrero aproximadamente, el árbol se pela, no tiene una hoja. Llega la siguiente estación, la primavera, hojas verdes, hermosas. Llega el verano, siguen habiendo hojas lindas. Llega el otoño, se comienzan a caer las hojas. Y se repite el invierno nuevamente con árboles pelados. Durante todo ese ciclo, las hojas de los árboles van cambiando. Desde un árbol pelado pasan a ser una hoja, llega una hoja verde, se hace menos verde, amarilla, y se repite el ciclo. Por eso ven aquí este arbolito con estas hojas. Correcto. Para quienes ven películas, por ejemplo, este tipo de bosque se encuentra también en el norte de Escocia, por ejemplo, este tipo de bosques. En Norteamérica y Canadá se encuentra también este bioma. La fauna o los animales están representados por especies de gusanos, artrópodos. Hay animales que se destacan como el zorro, también el tejón, correcto, que predominan según la época fría. Correcto. Tenemos un estamos hablando de las estepas justamente, perdón, me confundí un poquito, me disculpan. Estamos hablando de los bosques caducifolios, yo no he hablado de las estepas todavía. Ahora sí voy a hablar de las estepas. Las estepas todavía se encuentran más al norte. Quiero que se ubiquen nuevamente en el contexto del mapa mundi para decirles que arrancamos en el ecuador del mundo con la selva tropical. Arrancamos en esta zona. Y conforme vamos más al norte o más al sur, el bioma va cambiando y hemos ido hablando en ese orden. ¿Correcto? Arrancamos con la selva tropical. Arriba y debajo de la selva tropical están las sabanas. Luego, arriba de las sabanas están las estepas, o abajo siguen las estepas. Y seguimos hablando en ese orden. Vamos nuevamente acá. Hablamos ahora de las estepas. Las estepas son propias de las zonas templadas continentales. Se extienden entre los 37 y los 52 grados al norte, latitud norte, y los 30 y 45 grados en el hemisferio sur. Es decir, que si yo voy al mapa, parto de 0 grados, subo 10, 20, 30, a los 37 grados hasta los 52, encuentro las estepas. Y si voy al sur,
hablo de al sur 10 grados, 20 grados, desde los 30 hacia abajo ya encuentro las estepas. El suelo posee una escasa capacidad de retención de agua. La agricultura se hace muy difícil aquí en este tipo de estepas. Difícil, no imposible, por favor. Correcto. Típico de las estepas, un ejemplo típico de estepas es la famosa pampa argentina, che. La gente escucha mucho de la pampa argentina, que son lugares muy fríos en realidad. Aquí hay un ejemplo de estepa donde han sembrado girasoles, por ejemplo. ¿Por qué siembran girasoles? Porque el girasol es una planta, es una flor, es una planta que tiene una flor cuya semilla contiene el famoso aceite de girasol que lo encontramos en el supermercado. Correcto. Entonces, luego, la próxima bioma que tenemos es lo que se llama taiga. Veamos este climograma. Miren que tenemos temperaturas de menos 12 grados centígrados, por ejemplo, y las precipitaciones van desde los 5 milímetros, desde los 10 milímetros, llegan a los 40 milímetros aproximadamente. Es otro tipo de vegetación. Y miren el tipo de flora que existe. Ya aquí encontramos los pinos, los cipreses. Esto nos relaciona como con Papá Noel, más o menos, ¿no? Son zonas de frío permanente. Dice aquí que las temperaturas medias son inferiores a los 15 grados centígrados durante varios meses. Eso significa menos 15 grados. Eso es más frío que el congelador de nuestra casa. O tan frío como el congelador de nuestra casa. ¿Correcto? Aquí la vegetación está presentada por pinos o coníferos también. Los pinos, los cipreses. ¿Correcto? La fauna es variada. Encuentran los venados, especies acuáticas como el salmón, etc. Correcto, los armiños. El armiño es un animal famoso que se distingue por su piel y fue muy cotizado para hacer abrigos de armiño en su tiempo. Tenemos también como otro bioma la tundra. La tundra, cuyo gráfico lo tenemos aquí, veo que vemos una especie de reno de tipo Papá Noel. La tundra se desarrolla por encima de los 70 grados latitud norte, esto ya es cerca de los polos, y se extienden a latitudes superiores a las de la tundra. Por eso yo les decía que vamos del centro hacia arriba y hacia abajo. Así van siendo las posiciones de los diferentes biomas. El clima es frío y seco. Un clima seco significa que la humedad relativa es bien baja, puede ser 5%, 10%. La temperatura media anual es inferior a los 0 grados. Los inviernos son largos y extremadamente fríos, a menos 50 grados centígrados. Correcto. La vegetación está representada por musgos y líquenes. Como nuestro país es muy biodiverso, nosotros podemos encontrar escenarios bastante similares a estos últimos biomas. Quienes han ido a Cuenca y han pasado, por ejemplo, por el Cajas, pueden experimentar este tipo de biomas que pese a que está en el Ecuador, debido a la altitud de nuestra geografía, cambia un poquito y podemos tener un ejemplo, ¿no? Aquí hay otro ejemplo grande, ¿correcto? Y esta es tal vez la tundra, es la zona más fría y es el bioma más frío en realidad. Ya hablamos de la taiga y las tundras que ya las hemos visto. Entonces nuestros biomas parten desde el Ecuador en el centro y conforme los hemos ido mencionando van subiendo al norte o van bajando al sur. Es así en esta posición. Esta es la primera parte y voy a comenzar luego con la segunda parte. Muchas gracias.